Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bien, ya sabéis que vamos a comenzar el 8º vídeo de nuestro tema, marchando al encuentro del Señor con buena conciencia. Sin embargo, quiero hacer una puntualización, vamos a llamarlo así, acerca del vídeo anterior. En el vídeo anterior, cuando me lo he repasado, me he dado cuenta que ha habido un momento donde no sé si llamarle que me he enredado o he entrado en un trabalenguas, o como se diga esto. Por error he dicho en ese vídeo que el reino del norte tenía 2 tribus, mientras que el reino del sur tenía 10 tribus, cuando es totalmente al revés. El reino del norte, que allí le llamaba yo Efraín, ya que la tribu de Efraín era la importante de aquellas 10 tribus, y muchas veces se sustituye la palabra reino del norte por Efraín, pues ese es el que tenía 10 tribus. Y el que tenía 2 tribus era el reino del sur, el de Judá, cuyas 2 tribus eran Benjamín y Judá. No tiene más importancia esto, pero por si alguien al ver el vídeo se da cuenta del detalle, pues aquí está ya la puntualización o corrección. Llamémosle como queramos. Y dicho esto, vamos a entrar ya en nuestro 8º vídeo. Bien, estábamos repasando distintos personajes que, aun siendo pecadores como somos todos, marcharon a la presencia del Señor con buena conciencia. Y en este día vamos a ocuparnos de Pablo. Tendré que ir un poco deprisa y seleccionar bastante, porque ya sabéis que la vida de Pablo y su biografía es amplísima. Prácticamente en todo el Nuevo Testamento lo vemos aparecer. Primeramente, yendo por partes, vamos a pensar en la antigua vida del apóstol San Pablo, cuando todavía no era creyente. Leemos en Hechos capítulo 22, en uno de los varios testimonios que él da acerca de su conversión, versículo 19 y 20, leemos lo siguiente. Él está explicando ahí su conversión y dice: yo le dije al Señor, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas de los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y además consentía en su muerte, y además llegué a guardar las ropas de los que le mataban. Totalmente edificado con aquel crimen, con aquel injusto crimen, el protomártir del cristianismo o de la iglesia. Nadie va a negar que en su antigua vida él tenía pecado, y menudos pecados, ¿verdad que sí? Leemos aquí: y porque el pecado no desaparece cuando uno se convierte. Esto ya lo venimos repitiendo, pero una vez más insisto en que el pecado no desaparece cuando ya nos hemos convertido, cuando ya somos unas nuevas criaturas. Voy a ir a un par, por seleccionar, de momentos donde el apóstol San Pablo, ya como creyente, seguía cometiendo pecados. El primero de estos 2 hechos lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 39. Es aquella porción donde hay una disparidad de criterios tal que decidieron separarse él y Bernabé. Y mira por dónde. Se desaparecieron los grandes amigos, los adalides del gentilismo,
para ya no volver a trabajar más juntos. Qué pena da esto más grande, qué tristeza, con lo que se querían, con lo que se ayudaron ambos. Más todavía ayudó Bernabé a Pablo que Pablo a Bernabé. Y sin embargo, por causa de este pecado, porque esto es pecado, aunque a veces lo queramos disimular, diciendo que bueno, fue simplemente un desacuerdo, una manera de pensar distinta, un enfoque, unas convicciones secundarias que eran distintas, etcétera, etcétera. No, hombre, no. No endulcemos el tema, no lo endulcemos, llamémosle al pecado lo que es. Mirad cómo lo dice aquí la porción. Dice Lucas, en Hechos 15:39, y hubo tal desacuerdo. La palabra que aquí en el original griego, y yo no sé griego, pero lo he consultado porque tengo buenos comentarios, entre otros lo he consultado en el Nuevo Testamento Interlineal de Francisco Lacueva, que es la máxima autoridad en esto. La palabra aquí que se emplea en el original griego es paroxismos, que luego hablaré un poquitín acerca del significado de esta palabra, paroxismos. Y hubo tal paroxismos entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, que no dejaba de ser su tierra, ya que la causa del desacuerdo del paroxismo había sido Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Pues Bernabé pensó que para recuperarlo, por cierto hay que decirlo todo, cosa que consiguió, pues lo mejor era irse para su tierra, para Chipre, allí sería mucho mejor. Bien, paroxismo. Paroxismos es intensificación extrema de las pasiones o sentimientos. Es igual a un arrebato. Les entró un arrebato a ambos, pero aquí estamos pensando en Pablo, naturalmente, que es del personaje que nos ocupamos. La Nueva Versión Internacional traduce: hubo un conflicto tan serio. ¡Conflicto! La nuestra, la Reina Valera del 60, pues los traductores lo endulzan un poco y emplean el término desacuerdo como cosa sin importancias. Hubo un conflicto tan serio, dice la versión internacional. La Nueva Biblia Española, una versión católica, pero muy buena versión, traduce: el conflicto entre ellos se agudizó tanto, es que casi llegaron a las manos, se agudizó tanto. Y otra Biblia católica también, la versión Cantera Iglesias, Biblia reconocida, incluso en nuestros institutos evangélicos que se usa, allá se usa, me lo han dicho a mí. Pues esta Biblia católica traduce: y hubo tal acaloramiento. Se acaloraron de tal manera que ya no pudieron trabajar juntos. Por lo tanto, este es un primer pecado que cometió muchos Pablo como creyente, pero he destacado este primero. Ahora voy a destacar un segundo. Cuando el apóstol San Pablo está ante el concilio, allá en el capítulo 23 del libro de los Hechos, el sumo sacerdote manda golpearle en la boca. Y Pablo, en una reacción muy humana, pues le dice: Dios te golpeará a ti. Me parece que le dice pared blanqueada o algo así. ¿Estás tú aquí para juzgarme y mandas golpearme? Dios te condenará a ti. Y entonces todos los que apoyaban al sumo sacerdote, todo el resto de religiosos, se dirigió a Pablo y dijo: ¿al sumo sacerdote injurias tú? Al sumo sacerdote, pero ¿cómo te has atrevido? Y entonces Pablo, en el versículo 5, capítulo 23 de Hechos, versículo 5, ¡ay, perdón! No sabía, hermanos,
que era el sumo sacerdote. Pues escrito está en la ley, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y esto Pablo lo conocía muy bien porque estaba escrito en el libro de la ley. Una vez más quiero aprovechar, hermanos y hermanas, para destacar la importancia de conocer bien las Sagradas Escrituras para conseguir una buena conciencia. Con esto no quiero descartar a aquellos hermanos o hermanas que a causa de su ignorancia, de su sencillez, de su incultura bíblica, llamémosle como queramos, pues no conozcan apenas las Sagradas Escrituras, únicamente hayan conocido el mensaje de salvación y ya no han dado más pasos. No quiero decir que estos, cuando vayan a la presencia del Señor, se van a ir con mala conciencia, no, Dios me libre. Pero sí que quiero destacar lo importante que es conocer las Escrituras como era Pablo y como eran los apóstoles, a fin de marcharnos al Señor con buena conciencia, con buena conciencia. Por lo tanto, he querido destacar estos dos pecados en el apóstol San Pablo, Posteriormente a esto, vamos ya con la segunda parte de nuestro vídeo. Posteriormente a esto, voy a hacer unas lecturas que tengo aquí seleccionadas en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, hasta el capítulo 5 y versículo 1, y luego leeremos también el 9. Otra lectura más en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 10 al 14. Y finalmente, una última lectura en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 3, y luego capítulo 4, versículos 6 al 8, y finalmente el versículo 18. Vamos por partes. Dice aquí el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 4 y a partir del versículo 16. Dice ahí Pablo: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el cuerpo físico pasa factura. Ya no es lo mismo cuando teníamos 18 años, que eran los que yo tenía cuando me convertí, que ahora a punto de cumplir 78. El cuerpo no es el mismo. Incluso las caídas tampoco. Yo era deportista y yo casi ni en los campos de fútbol me caía. Y ahora llevo ya 8 o 9 caídas en este año y la última ha sido, pues bueno, ya lo sabéis, con 4 costillas rotas. ¿Qué hablas tengo? Ahora mismo os estoy grabando y tengo las costillas rotas, todavía no se han soldado, claro. ¿Cómo no se va a desgastar el cuerpo si es ley de vida? Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, sin embargo el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay que mirar hasta el cielo y remontarnos a las cosas de aquí abajo. Porque sabemos, dirá en el capítulo 5, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Esta casa es eterna y está en los cielos. Y luego en el versículo 9 dice: por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Esto lo dirá el apóstol San Pablo escribiendo la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículos 16 al capítulo 5. Luego en Hechos capítulo 21 versículo 10 al 14 dice, él está ahí en Cesarea Mediterránea, en la casa de Felipe, el evangelista. Y dice que permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien
viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. En aquellos momentos y en aquellos tiempos, el Espíritu Santo les hablaba a los profetas del Nuevo Testamento. Hasta que la Biblia no estuviese al completo, Dios había dado este don parentético, que si bien tenía fecha de caducidad, pero mientras existía, recibían comunicaciones directas del Espíritu Santo. Y él dice: esto me dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, y los de aquel lugar le rogaron a Pablo que no subiese a Jerusalén, porque ante esta profecía de Agabo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Es que me vais a hacer llorar a mí también? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y concluye: y como no le pudimos persuadir, desistimos, abandonamos ya la empresa, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, que es su testamento espiritual, porque es el último escrito que escribió, y después de este escrito ya fue a la muerte y a la presencia del Señor, dirá en el capítulo 1 y versículo 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Timoteo había conocido al Señor ya de muy niño. Sin embargo, él pues esperó casi a tener entre 35 y 40 años, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, marchando al encuentro del Señor con buena conciencia. Él tardó mucho en convertirse, pero después de convertirse, su vida fue un constante vivir con buena conciencia. Doy gracias de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Estoy pidiéndole al Señor que, como un continuador de la obra que el Señor me ha encargado a mí, tú seas fiel. Y lo estoy haciendo noche y día. Ya en el último capítulo de su último escrito, como es el capítulo 4, leemos capítulo 4, versículos 6 al 8 y el 18. Le dirá a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Es que lo sé, Timoteo, lo sé. Conclusión: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y luego ya saltamos al versículo 18, donde dice que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Él está aquí hablando del encuentro con el Señor y que lo hará con buena conciencia. El Señor lo va a preservar de cualquier cosa que no sea la correcta, que no lleve, que no entrañe una buena conciencia. Muy rápidamente, porque el tiempo pasa, voy a destacar algunas cosas de estas porciones. En 2 de Corintios hay un texto o unas palabras que no tienen desperdicio. Las voy a resumir. Capítulo 5 y versículo 9. Dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Sabéis con esto qué es lo que está diciendo el apóstol San Pablo? Serle agradables, pues vivir con buena conciencia. Esté presente o esté ausente, porque el Señor me llama, me quiero ir al encuentro del Señor con buena conciencia. En esa porción de Hechos 21, donde él está en casa de Felipe, el evangelista,
También la podríamos resumir en los versículos 13 y 14. Mirad cómo lo dice. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando? ¿Qué hacéis quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, como ha dicho muy bien Agabo, más aún estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y Lucas, que estaría presente allí, porque unas veces acompañaba al apóstol San Pablo y otras veces se quedaba en otros lugares, pero aquí por la forma de narrar la porción vemos que él estaba presente. Dice Lucas, el que escribe este libro, y como no lo pudimos persuadir, desistimos. Y dijimos, sea lo que el Señor quiera. Tú lo tienes muy claro. Tú no te vas a asustar. Tú vas a ir hasta Jerusalén a predicar, como así fue. Si siguiéramos leyendo en Hechos 21, veríamos cómo llega a Jerusalén y qué es lo que le ocurrió. Precisamente todo lo que le había dicho Agabo por profecía. Y ya finalmente, en 2 Timoteo 1:3, texto que hemos leído antes, último escrito de su vida, primeramente afirma que sirve desde sus mayores con limpia conciencia al Señor. Yo desde mis mayores, es verdad que me convertía un poco tarde, pero desde ese año en adelante he servido al Señor con limpia conciencia. Lo cual no quita que en ocasiones también hizo pecado como humano que era, pero en líneas generales su vida la vivió con limpia conciencia. Con limpia conciencia, dice. Y en su último capítulo, capítulo 4, vemos que ya le había llegado la hora de la verdad. Él ahí la manera en que escribe el capítulo, y lo dice muy claramente, ya le ha llegado la hora del encuentro con el Señor. Lo podríamos resumir en el versículo 18, sin menospreciar el resto de versículos. Dice ahí, y con esto ya terminaremos el vídeo, y nos quedaremos a las puertas del noveno, que la próxima semana grabaremos. Dice ahí, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Y concluye, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora ya, como siempre, queridos hermanos, vamos a despedirnos en oración al Señor. Pues sí, Señor y Padre, te damos muchas gracias por personas como el apóstol Pablo y como otros muchos, que aunque es cierto que tuvieron pecados como tenemos todos, sin embargo, el montante de su vida fue vivir su vida espiritual con buena conciencia. Y apoyándonos en lo que ellos hicieron, quisiéramos pedirte esto también para cada uno de nosotros. Que a pesar de nuestras torpezas, que a pesar de nuestras caídas, que a pesar de tantas inconsecuencias como hemos tenido y aún probablemente tengamos hasta que tú nos llames a tu presencia, finalmente nos despidamos de este mundo, de nuestra familia espiritual con buena conciencia. Así pues, Señor, ayúdanos a realizar esta petición que te hacemos ahora, porque la hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.